Se hará un ejercicio de determinación de tamaño de muestra a partir de un gráfico de estabilidad de promedios. Esto es una práctica empírica para obtener tamaño de muestra a partir de una colección de datos. Se quiere estimar el tamaño empírico de la muestra representativa que permita estimar el grosor en milímetros de una producción. ¿Qué es, para aclararnos en qué situación estamos? Tenemos una colección de datos, pueden ser, en este ejemplo, son piezas que tienen un grosor determinado y se quiere estimar con qué grosor se están produciendo las piezas. Pero lo mismo puede ser en agricultura para estimar peso de la mazorca de maíz o en un estanque de peces para determinar el peso promedio que tienen los peces. La pregunta es, ¿qué tamaño de muestra debo tener para poder estimar un parámetro, el promedio, de forma representativa? Entonces, en este ejemplo tenemos 120 piezas de acero, datos de 120 piezas de acero, y queremos saber con qué grosor se están produciendo esas piezas. Esta es la colección de datos. Vamos a llevarla a Excel. En este momento tenemos los datos en Excel. Son 4 columnas, pero para operativizar este ejercicio tengo que tener los datos de una sola columna. Entonces lo voy a llevar las 4 columnas a una sola variable. Tengo una sola variable con 120 datos. Le digo cortar, pegar, cortar, pegar, cortar, pegar. La variable se llama grosor. Y a esta variable le voy a poner un contador. El contador es número de pieza de la 1 a la 120, 2, 3. Desde el momento que hago 1, 2, 3, puedo generar, si desplazo el cursor hacia abajo con la flecha, un contador. Una sucesión, veamos si está bien, 120 datos. Voy a copiar el formato de la primera fila, le quito decimales porque el contador no tiene decimales. Voy a centrarlo para mirarlo mejor. Esto ya es formato. Lo que tengo que hacer ahora es la suma de un dato, de dos datos, de tres datos. ¿Por qué la suma? Porque luego voy a construir el promedio. Recuerden que el promedio es suma del número de términos sobre el número de términos. Entonces, primero construyo el numerador de un promedio. Lo vamos a llamar suma. Copio formato para tener el mismo formato. ¿Cómo hago la suma? Es igual al valor de al lado, la primera suma, pero la segunda suma es igual al valor de al lado, el de la izquierda, más el valor que está arriba, que ya era una suma. Ya tengo una fórmula. Si desplazo el cursor hacia abajo, voy a tener la suma al final de los 120 datos. Ya tengo el numerador, voy a copiar formato nuevo, el numerador para hacer promedio. Entonces voy a hacer el promedio. ¿El promedio qué es? La suma dividido el número de datos que involucra la suma. En el primer caso es 1, luego será 2 y después 3. Si funciona bien, voy a tener valores muy parecidos, porque los promedios son más o menos todos parecidos. Entonces, en este momento tengo el contador y el promedio. El primero es el promedio de un dato, el segundo el promedio de 3 datos y así sucesivamente. ¿Por qué le dejo un decimal? Porque el dato inicial solo tenía un decimal. Entonces,
Aunque yo le puedo generar más decimales, es arbitrario porque la medición era la precisión de un decimal, 4.8 milímetros en este caso. Muy bien, ahora quiero saber en qué momento este promedio se estabiliza. Si solo miramos los datos, vemos que al principio comienza con 4.8, baja a 4.7, pero finalmente se está estabilizando en 4.9. Entonces más o menos sé que 4.9 es un buen estimador del promedio real que no conozco. ¿En qué momento me tendría que parar? Bueno, mirando los datos, yo diría, ¿en qué momento se estabiliza? A partir del dato 34, le damos un poco de confianza y podemos decir, bueno, a partir del dato 70 más o menos ya tendría una estabilidad. Vamos a graficarlo. Vamos a construir el gráfico. El gráfico es un gráfico con dos variables, un gráfico XY, y vamos primero a marcar la primera columna. ¿Cómo la señalo? Con la letra de mayúscula, la flecha, y marco la primera columna donde está el número de piezas involucradas en ese promedio. Luego, con control, marco la segunda columna. Cuidado, ahora no estoy usando la flecha de mayúscula, sino la flecha, sino el botón de control. Si está bien, los gráficos en Excel están insertar y él me va a recomendar un gráfico. Si esto funciona bien, me recomienda un gráfico. Recuerden, la primera columna la marqué con la flecha, con el botón de mayúscula, la flechita, y la segunda columna la marqué con control. En este momento me está recomendando un gráfico. Este gráfico, para verlo un poquito mejor, le digo dar formato. Me interesa este eje, formato al eje. Y le voy a dar al dato. Espera un segundito, tengo problemas. Lo que quiero es quitarle decimales. De nuevo. Dar formato al eje, debería ser esto. Perfecto, dar formato al eje y voy a dejar punto 1, 0.1. ¿Por qué? Porque lo que quiero ver ahora es la diferencia entre 4.8 y 4.9. Recuerden que es la precisión que tengo, un decimal. Entonces, ¿en qué momento se me estabiliza este promedio? De manera gráfica, lo voy a hacer lo más grande posible para que lo miren. Un poquito más grande aquí. ¿En qué momento se estabiliza el promedio? Observen que a partir de 80 este promedio ya está bastante estable. Significa que no necesito tener 120 piezas para estimar un promedio que anda alrededor de 4.9, un poquito menos, pero no anda en 4.8. Entonces, concluyo, 80 piezas es suficiente para estimar un promedio. Tengo un dato para este proceso productivo. Con 80 piezas puedo estimar sin problema, con bastante seguridad, el promedio de la población, que andará más o menos por ahí mismo. Muchas gracias.